presente a este espacio de análisis donde apostamos por el pensamiento crítico, la introspección de lo que sucede en México. Y sí que están pasando cosas en México. Aparte de la entrega de nuestro principal bien nacional, ahora que a manos llenas le están entregando a los extranjeros, principalmente Estados Unidos, petróleos mexicanos, dentro de toda esta gestión para promulgar finalmente la reforma energética, se cocinaba también y aprobado también, ya está, que no podemos alzar la voz, porque ahora se incorpora un nuevo elemento: terrorismo en México. Ese terrorismo que cualquiera lo podemos cometer ejerciendo aquello que alguna vez fue una libertad, un derecho de expresar, de alzar la voz, de manifestarnos en contra de estos buitres, de estos parásitos que se están adueñando de todo, y de estos lacayos en México, en este gobierno, que se lo están dando todo a manos llenas, dejándonos prácticamente sin nada. Abordaremos esto, los presos políticos, la represión y más. Iniciamos. Me salté, estoy protestando, sí, me salté porque no estoy de acuerdo con el aumento, no estoy de acuerdo y es una protesta. Le dije a la policía que no es una falta cívica y no es una falta cívica. Cuando hay un grupo mayoritario te pueden catalogar como vandalismo en grupo, porque son más de 3. Cuando hay más de 3 te catalogan como vandalismo en grupo. En este caso yo vengo solo y estoy protestando yo solo. Entonces es una protesta. Es una falta cívica. Pero personal. Yo me estoy diciendo, no sé por qué me está ahorcando, policía. Es un delito protestar ante el aumento del metro. Es delito protestar ante el aumento del metro. Es un delito. Es un delito protestar. Es un delito saltarse el metro. Me llevan por saltarme el metro. No pongo resistencia. No pongo resistencia. Y me están llevando por saltarme el metro. Me están remitiendo por saltarme el metro. No puedo grabar. ¿No puedo grabar? Es libre expresión, tenemos en este país libre expresión. Ustedes son servidores públicos. No puedes estar grabando. ¿Por qué no puedo estar grabando? Guarda tu celular. Es delito protestar y saltarse el torniquete. Soy un ciudadano peligroso. ¿A dónde me van a remitir? Porque tengo derecho a saber a dónde me están remitiendo, ¿no? Al Benito Juárez. Pero antes de pasar al análisis, es importante saber cómo y cuándo empezó todo esto. A detalle, conocer cómo nos están invadiendo ya. Esa temida invasión de Estados Unidos ya se perpetró, ya está aquí y no empezó este año. En 1988 llegó a México el embajador John Dimitri Negroponte, experto en intervención política, militar y espionaje. Pero a México no le iban a declarar la guerra. Aquí usarían una forma distinta de engullir, fagocitar y colonizar a través del libre comercio. En ese mismo año se dirimió en la élite mexicana el dilema: continuar con el nacionalismo priista, que definitivamente no parecía la opción para el capital transnacional en la posguerra fría, o dejar a los nuevos tecnócratas apoderarse del país, desmantelar la caricatura de estado de bienestar y desregular, privatizar, desestatizar, desnacionalizar, extranjerizar, globalizar, destruir lo local y dejar listo el país para el saqueo internacional. Y todo esto orquestado principalmente por Washington. Y desde ese entonces, con la llegada de Salinas, es que esto rotundamente comenzó. Si bien hay antesalas que nos pueden dar cuenta de que esto se estaba gestando desde antes, pero fue con este
buitre, con esta rata, con Carlos Salinas de Gortari, que lo empezamos a perder todo. Este es el México que tenemos, el México apático, indiferente, y a los que protestan, a los que alzamos la voz, a los que cuestionamos, pues generalmente la consecuencia que nos dicen, la consecuencia que vemos, la consecuencia que padecemos es terrible, y más con esto que se está implementando. Osorio Chong, el secretario de Gobernación, ratificó que el gobierno está abierto a escuchar todas las voces que quieran ser parte de el México de oportunidades, pero señaló que nadie se confunda. Tolerancia es gobierno, pero también tiene límites y firmeza. Y sí que lo estamos viendo. El 3 de diciembre, en medio de todo lo que se estaba armando, orquestando y a la luz pública el escándalo sobre la falsamente llamada reforma energética, se aprobó la ley contra el terrorismo que criminaliza la protesta social. Después, la madrugada del 6 de diciembre, entregaron al presidente, a este impuesto, a este títere, la facultad de decidir por sí solo suspender las garantías individuales. Me da mucho gusto recibir nuevamente en este espacio abogada, traductora y gran analista de medios alternativos. Marta, bienvenida nuevamente. ¿En qué condición jurídica se encuentra la protesta social en México? Hola Hugo, muchas gracias por invitarme y gracias a todos los que nos escuchan. Se cierra la pinza, Hugo, con la aprobación de la reforma energética, esta entrega del petróleo, porque eso es, esta reforma energética, se le da un nombre muy bonito, pero esto es entrega del petróleo, una venta de garaje a corporaciones extranjeras principalmente. Pues bueno, al dañar los derechos de las mayorías van a generar muchas protestas, ahora sí muchas más de las que ya cada vez estamos viendo, pero que van a incrementarse, van a exponenciarse por esas consecuencias tan lesivas, y pues esto no se puede permitir. Por eso se cierra la pinza y se criminaliza la protesta. Se aprobó la ley contra el terrorismo, una ley que endurece las penas y que criminaliza la protesta social. Esto es muy grave porque esta ley, aunque los diputados pudieron eliminar la propuesta de que la manifestación fuera considerada como un acto terrorista, no los actos, es decir, significa que el daño a la propiedad privada podrá ser catalogado como terrorismo. Pues bueno, si en una manifestación se daña un banco, una tienda departamental, el responsable podrá ser acusado de terrorista, el peor delito internacional. Esto es muy grave. Todo este clima de terrorismo, este uso de la palabra ha sido pretexto y justificación para matar, para invadir, para cometer todo tipo de atropellos y de violación de derechos humanos. Desde el 3 de octubre, un diputado federal panista, Jorge Francisco Sotomayor, había presentado al Pleno otra iniciativa que es la Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal. Fue dictaminada a favor en la Comisión del Distrito Federal. La presidenta de dicha comisión, que es interesante señalar, es Laura Barrera Fortul, hija de un destacado priista del Estado de México, Heriberto Barrera Velázquez, integrante del grupo de Tlacomulco y que forma parte del círculo de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. Este dictamen establece multas y arrestos administrativos hasta por 36 horas a quien impida de cualquier forma el uso de las vialidades o libre acceso de las personas a sus centros de trabajo y realizar acciones que alteren el orden público durante el desarrollo de las manifestaciones. No augura nada bueno el que ese orden público se utilice ahora con estas dos leyes en estos momentos en que se sabe que las protestas van a incrementarse, que se califique de terrorista o de delincuente a alguien que está ejerciendo su legítimo derecho de protesta y manifestación. Marta, ¿y qué significa todo esto? ¿Que debemos tolerar, permitir, seguir consintiendo que estos buitres dejen a los intereses extranjeros, al nuevo orden mundial, venir y acabar con todo? Bueno, con lo poquitito que nos queda. ¿Cuál es entonces el futuro de la protesta, de la libertad de alzar la voz en este país? Mira, la protesta social ha existido desde hace muchísimo tiempo, mínimo desde la Edad Media, desde el Renacimiento,
Y las revoluciones modernas son la expresión de estas protestas, las cuales han podido dar lugar a acciones colectivas más concretas. Muchos dicen las marchas no sirven, las protestas no sirven, ya que hay que imaginar. Pero entonces, si no sirven, ¿por qué se están criminalizando? ¿Por qué se están reprimiendo? Porque sí sirven, porque el poder sí le tiene miedo a todas estas protestas, a todas estas manifestaciones. Ellas han sido las que han provocado las revoluciones modernas, la reivindicación de muchos derechos. Entonces están haciendo todo esto para reprimirlas. Lo han hecho de facto y ahora lo quieren hacer jurídicamente. Hay que tomar en cuenta algo. Sí, esta es la criminalización jurídica, pero esta otra, la criminalización ético-política de las protestas, la que se utilizan los medios de comunicación para decir que estas personas están incomodando a los derechos de los demás, están perturbándolos, y entonces desplazan la responsabilidad de quienes causan estas protestas, están desplazando la responsabilidad ante la opinión pública. Pero llega un momento en que las personas, cuando ya sus intereses y sus derechos y sus necesidades más básicas ya no son satisfechas, ni modo le quedará eso. Claro que están las redes sociales, están otro tipo de acciones, pero esta organización colectiva, esta organización de protestas, de bloqueos, si hubiera más gente, si organizados que perturben, que molesten, esto es lo que lleva a una revolución, y eso es a lo que tienen mucho miedo. Por eso sí sirven, a pesar de que muchos digan que no, bien organizadas, bien concebidas, estratégicas, claro que funcionan. Y a pesar de que se criminalicen, a pesar de que se pretendan suprimir totalmente, no va a ser posible. La gente, la indignación, el enojo, la ira, la necesidad, el atentado contra los derechos más básicos, cuando ya todas estas reformas provocan las consecuencias tan nefastas contra todos, no va a haber poder humano que las pueda reprimir, aunque la ley diga lo que diga. Y finalmente, Marta, ¿qué sigue para México? ¿Qué nos espera en los próximos años? Pues ya las reformas ya están, ahora faltan las leyes ya operativas. De todos modos, ya muchos contratos, incluso antes de que se aprobara esta reforma, ya se habían celebrado. Ya se sabe de muchas compañías petroleras que ya están comprando terrenos. En el Reino Unido, en Estados Unidos, en Canadá, están ofreciendo empleos varias compañías petroleras para que se vengan las personas de allá a trabajar a México. Ya se han dado contratos a muchas empresas extranjeras, y las consecuencias van a ser nefastas en todo tipo. De hecho, estaba pensando en esa ley antiterrorista que tanto exigió Estados Unidos, porque es lo que quiere en todo el mundo, pero ¿por qué Peña Nieto la hizo con tanta premura? En realidad nosotros no tenemos ese problema, más bien es de Estados Unidos, pero no todo tendremos también nosotros, ya que estén las compañías petroleras, estén los intereses. También aquí entonces ya los terroristas internacionales digan, con la falta de vigilancia que hay en México, ahora sí realmente vengan, y también ya no solo suframos de la delincuencia organizada, a lo mejor también ataques de verdad terroristas, porque aquí están los intereses de Estados Unidos que tanto daño le han hecho a mucha gente fuera de, no solo en México, sino en todas partes. Corremos el riesgo de que ahora sí, aparte de toda esa más violencia, una por los despojos que se van a causar y las personas no se van a quedar con los brazos cruzados, y aparte el terrorismo que venga, porque aquí ya va a haber intereses de Estados Unidos bien identificados, petroleras, corporaciones internacionales, y entonces aquí sí va a ser, con toda la falta de mecanismos de seguridad, sí va a ser más fácil atacarlas. Entonces también vamos a sufrir esto. Por donde yo veo es un panorama negro, aterrador, por donde se le vea. Marta, gracias una vez más por estar en este espacio. Te seguimos puntualmente en Sincronía y en Yo Libremente Opino con el Bote. Gracias a ti, Hugo, y hasta la próxima. Y gracias también a todos por la amabilidad de ver, comentar y compartir este material en todas las redes sociales. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Cuánto más tenemos que soportar? ¿Cuánto más tenemos que permitir? ¿Cuánto más nos debe costar vivir en este país? ¿Cuántos muertos más de esos cerca de 20,000 que ya lleva este títere? Bueno, los que están detrás del títere, ¿cuántos muertos más? ¿Cuánto más nos debe afectar lo que está pasando y que ya nos afecta para que hagamos algo? Para que estos buitres, para que estos terroristas, porque los que son terroristas son ellos, sigan acabando con este país. Gracias a todos por estar.